capítulo 9, verso 14, dice la escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Gloria al Señor. Todos han leído alguna vez acerca de este pasaje de la Escritura. Es un pasaje muy conocido de la Escritura, donde hay un endemoniado y los discípulos no pudieron sacarlo. Pero quiero hablarte un poco acerca del contexto. Esto se está dando en un espacio, en una instancia donde hay mucha gente creyente. Escúcheme bien. Las personas que están ahí, todos son creyentes. Los discípulos, el padre del muchacho, el muchacho endemoniado y la gente que estaba ahí, la multitud y los escribas, todos son creyentes. Absolutamente ninguno de ellos no es creyente. ¿Me estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Todos ellos estaban discutiendo acerca del tema. Este hombre le dice a Jesús, le dice: mira, yo tengo un hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Cómo sabía que era un espíritu y no era una enfermedad? El hombre sabía y había hecho algunos cursos de angiología y demonología. Seguramente iba a la iglesia, pero en la iglesia no oraban para sacar demonios. O tal vez oraban y le habían orado una vez, dos veces, no había pasado nada. Y después vio que en la iglesia de Jesús pasaban cosas, sacaban demonios, y dijo: voy a llevar a mi hijo a esta otra iglesia porque vi en YouTube el pastor que sacaba los demonios. Entonces fue donde los discípulos, y los discípulos empezaron a orar, y había más gente. Ahí viene un escriba, sinónimo de religiosos tradicionales, gente que no se abre a los moveres nuevos de Dios. Están los escribas, los fariseos y los discípulos de Jesús. Los escribas y los fariseos eran pueblo de Dios, eran creyentes desde pequeños, pero ellos no se habían abierto, no se querían abrir al nuevo mover de Dios. Había un nuevo mover de Dios frente a sus narices. Frente a sus narices Dios había tomado forma de hombre y estaba ahí con ellos, pero ellos no lo podían entender, no lo podían comprender, porque se querían quedar en sus cómodas tradiciones. ¿Me estás entendiendo? A eso me refiero con lo tradicional. No me refiero a la forma musical o a la forma de vestir o al lenguaje, sino que me refiero a sus tradiciones, a su cultura. Porque hay muchas cosas que las vamos ocultando, cosas que son propias del ser interno, que son donde Dios viene a trabajar, y la ocultamos con una forma. ¿Me estás entendiendo? Este hombre, no sé cuántos, él dice que desde niño le entraba el demonio. Yo no sé cuántos libros de liberación pudo haber leído.
No sé cuántas teorías los escribas podían tener acerca de sacar demonios. No, si los demonios no entran en los cristianos, el niño debe tener epilepsia, debe tener alguna... Llévelo al doctor, lo lleva al doctor, no pasaba nada, el niño... A lo mejor leyó el libro de Rita Cabeza, Cerdos en la Sala, y todos los otros libros que hablan acerca de demonología, todo, y no le podían sacar el demonio. Estos eran creyentes. Desde niño sufría ese problema. ¿Cuántos creyentes tenemos problemas desde niño que no hemos podido solucionar? ¿Cuántos creyentes tienen problemas al interior de su vida, en lo oculto de su vida, y son atormentados no por un demonio mudo, pero quizás por qué demonio las personas están siendo atormentadas en este tiempo, como este hombre que vino a los discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús no le podían ayudar? Yo no sé en cuántas iglesias has estado tú y la gente no te ha podido ayudar, los pastores no te han podido ayudar. Este hombre vivía esa tragedia de tener un hijo endemoniado y no podía ser ayudado por la gente que representaba a Dios en aquel tiempo. ¿Me estás entendiendo el contexto? Yo no sé a cuántos seminarios de liberación fue este hombre con su hijo. Yo no sé a cuántos lugares fue para que le oraran, cuántas personas le oraron, cuántas personas le dieron un montón de teorías. No, es que el niño nació así por causa de tu pecado, por causa del pecado del niño, por causa de que no, es que los demonios son más fuertes, que quizás qué locura le decían. El hombre estaba desesperado. Yo no sé si tú estás desesperado por algo en tu vida y estás buscando una respuesta en Dios. Este hombre estaba buscando una respuesta de Dios. Este hombre tenía un drama familiar poderoso. Este hombre tenía un drama familiar. Este hombre tenía a su hijo y estaba viendo tal vez que los años pasaban, que algún día ya no lo iba a poder proteger, y el niño tenía problemas, no oía, no podía hablar, y más encima este demonio lo revolcaba y lo tiraba al fuego. No lo podía dejar solo tal vez para ir a trabajar. Tal vez quizás en qué condiciones económicas estaba viviendo por causa de este niño. El hombre estaba desesperado. Yo no sé si tú has estado desesperado por algo en tu vida y has buscado a Jesús. Él lo estaba buscando en un tiempo de un nuevo mover. Había un nuevo mover de Dios y él lo estaba buscando entre la gente. Y aquel día, en este día que está relatado en la Biblia, él va a tener un encuentro con Jesús. Y aquí hay una enseñanza para mucha gente. Hay una enseñanza acerca del hombre, hay una enseñanza acerca de Jesús y hay una enseñanza acerca de los discípulos. Porque había gente que estaba siendo formada para contener un nuevo mover de Dios, los discípulos. Aquí aparecen en escena los discípulos. Ya sabemos que los religiosos no podían y no estaban abiertos al nuevo mover de Dios. Pero estaban ahí los discípulos, los que estaban abiertos al nuevo mover de Dios. Gente que dice: sí, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer conmigo. Yo creo que tú vas a potenciar mi vida. Yo creo que tú tienes un gran destino para mi vida. Pero resulta que no había poder en ellos. No había poder para dar soluciones poderosas a la gente. Estos discípulos llamados por Dios tenían el corazón abierto al llamado de Dios. Estos discípulos habían cambiado y estaban dejando sus tradiciones para seguir esta nueva voz que era Jesús. ¿Me estás entendiendo? Ellos veían a Jesús como sí, vamos a dejar nuestras tradiciones. Este hombre está hablando con verdad. Y lo empezaron a seguir y ahí están los discípulos. Pero resulta que viene este hombre también. Este hombre con el demonio dice: oye, ustedes que andan con Jesús, ¿por qué no le pegan una oradita al niño? Porque he visto que él ha hecho milagros, ya ha liberado a gente, ha hecho milagros poderosos. Claro, le dijeron: tráigalo para acá. Y trataron de hacerlo, igual como lo había hecho Jesús. Pero no sucedió nada. Pero no pasó nada. Y ahí Satanás es cuando aprovecha. Cuando no hay poder en tu llamamiento de Dios, cuando no hay poder en tu llamamiento de Dios, ahí Satanás aprovecha de enredarte y ponerte a discutir con religión. Todos ellos estaban conversando, los creyentes, el endemoniado, el padre del endemoniado y los discípulos, todos ellos conversando y exponiendo teorías. No sé cuántos libros pudieron haber escrito en aquel momento.
No sé cuántas teorías pudieron haber hecho en aquel momento acerca de demonología, pero Jesús lo sacó de una. Apareció Jesús en escena y trajo una respuesta para el hombre. Trajo una respuesta también para los discípulos. Mira, yo creo que tú leas conmigo. Verso 20. Y se lo trajeron, ¿a quién? A Jesús. Le trajeron al niño o al joven ya endemoniado. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Sí? Y aquí vamos a ver un acto que si tú lo miras someramente vas a pensar que es innecesario. Pero Jesús llamó al padre del muchacho. ¿Dónde está el papá de este niño? Que venga. Llamó al papá del muchacho y le hizo una pregunta para darnos testimonio de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Llevo años con este drama, le dijo. Llevo años con este drama. El hombre era un creyente y llevaba años con este drama. Y le dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mira la respuesta que Jesús le dio a este hombre. Porque Jesús reprendió a los discípulos porque no lo pudieron sacar, pero a este hombre también le endosó una responsabilidad, a este creyente. Y le dijo, verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, escucha bien esto, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, si tienes la fe para creer, todo te es posible. Este hombre era un creyente. Era un creyente, pero no estaba creyendo en que el poder de Dios podía transformar su vida. Observa lo que dice. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, pegó un grito y le dijo: creo. Y le dijo una incoherencia: ayuda a mi incredulidad. Creo, le dijo, soy un evangélico, soy un cristiano, pero ayuda a mi incredulidad. Porque me congrego, pero el poder de Dios no actúa en mi vida. Porque tengo una Biblia, la leo, me sé los textos bíblicos, pero el poder de Dios no actúa en mi vida. Había una incredulidad. Él creía, pero había incredulidad. ¿Me estás entendiendo? Y los discípulos estaban exactamente en lo mismo. Generación de incrédulos, le dice. ¿Hasta cuándo he de soportar? Le dice a sus discípulos. Aquí va la enseñanza para los discípulos. Déjame decirte que Jesús tenía expectativas de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Dios tiene expectativas acerca de tu vida. Este llamamiento no es para que camines así distraído por la vida. Lo que hizo el Señor allá. Él tenía expectativas. Él les dijo: generación incrédula y perversa, le dijo, ¿hasta cuándo he de estar aquí trabajando en ustedes? Incrédulos. No sacaron los demonios por incredulidad. Había una incredulidad. Ellos creían en el llamamiento, creían en el camino, pero no creían como para que el poder fluyera en ellos para hacer milagros sobre su vida, sobre su casa, sobre la vida de este hombre. Tenían un problema de incredulidad. Y este hombre igual, y toda la generación estaba en la misma.
los que se congregaban, los que no se congregaban, los discípulos del nuevo mover y también los tradicionales. Ninguno estaba haciendo milagros de poder, ninguno estaba echando fuera demonios. Era gente creyente pero era incrédula. Era gente creyente pero era incrédula. Se puede ser creyente e incrédulo a la vez. Este hombre era un creyente. Creo, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, yo creo en la iglesia, pero el poder de Dios no actúa. Ayuda a mi incredulidad, le dice. Observa lo que hace el Señor. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género de fe, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La respuesta para los discípulos es exactamente la misma respuesta para nosotros hoy. El discípulo del Señor tiene que caminar en poder del Espíritu Santo. Tiene que ser capaz de caminar en el Espíritu del Señor. Es más, Jesús tiene expectativas de que esto suceda. Tiene la urgencia de que esto pase para que ellos puedan atender a las multitudes de creyentes que tienen un sinfín de necesidades de poder. Ninguna teología te puede liberar de los demonios de incredulidad. Y cuando hay incredulidad en tu vida, déjame decirte que tu fe se apaga, tus fuerzas se apagan. Te puedes congregar pero no puedes orar. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás no le complica que te congregues, ni que tengas tu Biblia, ni que digas que eres evangélico. A Satanás no le complica eso. A él le complica cuando te pones bueno para orar. Porque cuando te pones bueno para orar, aparece en ti el poder, el verdadero creer. Ese creer que hace que los demonios salgan de tu mente, de tu corazón, de tu matrimonio, de tu vida, de tu casa, de tus finanzas. Cuando te pones a orar es cuando Satanás se pone nervioso. Cuando una iglesia se pone a orar es cuando se pone buena la cosa. A Satanás no le complica. No le complica que seamos mucho. No le complica que toquemos bien, afinadas, desafinadas las canciones. No le complica. Le complica cuando el hombre de Dios se pone a orar. Porque el hombre de Dios, cuando ora, cuando ayuna, es cuando empieza a fluir en el poder de la fe, en el poder de creer. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener fe para que fluya poder. Y para que eso suceda tienes que empapar tu fe de oración. Tienes que llenar tu vida de oración. Así que uno de los primeros síntomas de que Satanás tiene un pie puesto sobre tu vida es cuando no quieres o no puedes orar. ¿Sabes? Yo tengo varios testimonios de personas que el Espíritu de Dios los trae a la iglesia por primera vez. Y a nosotros, a todos, yo creo, nos enseñaron a, cuando llega una persona a la iglesia, que haga una confesión de fe. Y uno va a orar con las personas y dice: ¿tú crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Crees que Él pagó por tus milagros en la cruz? Sí, yo creo. Dice: ora así conmigo. Y él: Señor Jesús, Señor Jesús. Y le cuesta. Se empieza a complicar. ¿Sabes? La primera vez que yo hice esa oración, se me apretaban hasta las mandíbulas. No podía orar. No podía orar. Y las veces que he sido atacado por demonios en mi vida personal, lo primero que me sucede es que me cuesta levantarme en oración. Lo primero que me sucede. Y cada vez que no me he esforzado en orar, he terminado metido en un torbellino en mi vida.
he terminado metido en problemas en mi vida. La oración, la búsqueda de Dios, el ayuno hace que el poder de Dios fluya sobre tu fe. La fe por sí sola no sirve para nada. La fe por sí sola no sirve para nada. Este hombre lo dijo. El hombre estaba claro. Había el creer, pero había una incredulidad en su vida. Incredulidad. Yo no sé si tú sabes que el poder de Dios está disponible para ti. Yo no sé si tú sabes que Jesús espera que tú te muevas en poder. Él espera que tú hagas una oración sobre tu casa con fe, que hagas un ayuno por tu casa, por tu familia con fe, para que empiece a brotar su poder a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tus finanzas, a favor de tu esposo, de tu esposa. Yo no sé qué problemas tienes como este hombre. Este hombre creía pero era incrédulo y tenía un problema familiar. Los discípulos estaban ahí, tenían su mente abierta, habían sido llamados a un nuevo mover. Ellos creían, estaban caminando de manera correcta, pero no había poder en ellos. ¿Por qué? Dice Jesús que eran incrédulos, que era una generación completa de incrédulos. Los tradicionales, los que conocían la Biblia, los creyentes, los que discutían, los que leían libros de demonología, los nuevos creyentes, todos, era una generación de incrédulos. Generación de incrédulos. La incredulidad había sido metida por Satanás en aquella generación. Cuando el Señor irrumpió sobre ellos, déjame decirte que cuando el Espíritu del Señor va a irrumpir sobre una congregación, lo primero que hace es confrontar la incredulidad. Jesús iba a irrumpir, estaba irrumpiendo sobre esta generación. Lo primero que hizo fue confrontar la incredulidad y le dijo: aquí las cosas se hacen con poder. A sus discípulos le dijo: ¿hasta cuándo he de estar entre ustedes? En ustedes tiene que fluir el poder. En ustedes tiene que haber poder. En ustedes tiene que haber una fe llena de poder, abundante poder para sus propias vidas y para la obra que tenían que hacer. Pero a estos hombres no les gustaba orar. A estos hombres no les gustaba ayunar. Y el Señor los confrontó. Y qué bueno que hicieron la pregunta: Señor, ¿y cómo? ¿Por qué te pudiste? Nosotros no. Muy sencillo. Muy sencillo. Ellos tenían que haber sido capaces. No necesitaban titularse en una escuela teológica. No necesitaban años y años y años de enseñanza por parte de Jesús. Tal vez llevaban un año con Él, tal vez llevaban un año y medio con Él. No llevaban mucho tiempo en este mover de Dios. Pero Jesús esperaba que los sacaran los demonios. Y Jesús le dice: no se trata del tiempo que llevan, no se trata de lo que saben o lo que no saben. Se trata de oración y ayuno. Este género de fe aparece con oración y ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Quieres vivir los milagros de Dios? Oración y ayuno. ¿Quieres vivir una liberación por parte de Dios? Oración y ayuno. ¿Hay un demonio en tu vida? ¿Hay un espíritu en tu vida molestándote? ¿Hay un espíritu en tu vida que te tiene prisionero de algún pecado oculto? ¿Hay algún espíritu en tu vida que te tiene prisionero de una condición de vida que no te gusta? Oración y ayuno. La respuesta de Jesús es oración y ayuno. La respuesta de Jesús: discípulos del Señor Jesús. La expectativa de Jesús es que fluyan en poder. Oración y ayuno. Pónganse de pie, vamos a orar a Dios.